Muy buenas, hoy tenemos un programa especial, nos visita alguien muy especial al que voy a introducir ahora. Está con nosotros una persona que viene desde Israel, Eretz Israel, nos trae un libro muy interesante, vamos a hablar de genealogía, apellidos judíos y de criptojudíos y un montón de cosas muy interesantes. Él es Abraham García Torres, le podemos considerar genealogista y ahora me va a explicar qué es eso y sobre todo quién es Abraham. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. Gracias por la oportunidad, por la posibilidad de estar aquí y encantado de estar con vosotros. Bueno, conozco a Abraham en Jerusalén hace unos años, nos lo presenta un amigo común y digo, bueno, un cordobés en Jerusalén. ¿Qué hace un cordobés como tú en una tierra como esa? Pues la verdad es que ha sido un camino raro, que no es el camino normal y corriente que hace una persona. Porque, bueno, la historia mía, mi nombre es Abraham, siempre ha sido Abraham, no me cambié el nombre. No has cambiado. Siempre el nombre que me pusieron mis padres. Y bueno, pues yo vivía en España y sabía muy poco de judaísmo, como la mayoría de las personas que viven aquí. O sea, los judíos sonaban como si dicen los romanos o algo así, ¿no? Como que, o sea, estás en Córdoba, sabes que hay una judería, pero nunca tienes la sensación de que haya personas reales. O sea, tú no encuentras un romano, encuentras un italiano, y un judío parecía que era como algo del pasado, que no había gente judía realmente. Entonces yo paso toda mi vida en España hasta que llega, cuando tengo 25 años, comienzo a hacer un doctorado en Holanda, con Naciones Unidas. Y entonces allí de repente me encuentro, ya no estoy de viaje, sino que estoy como conviviendo con un montón de nacionalidades de distintos países. Entre ellas había siempre judíos que venían de todas las partes del mundo, ¿no? Judíos de Francia, judíos de América, de Argentina, ¿no? de muchos sitios, ¿no? Lo gracioso era que siempre cuando me quedaba solo con ellos me preguntaban, oye, tú no serás judío, ¿no? Y yo siempre decía, no, yo soy católico. O sea, yo nací siempre, yo era de ir a misa incluso, ¿no? O sea, que yo iba los sábados. Siempre me he considerado más espiritual que religioso, ¿vale? O sea, no tanto como una necesidad de búsqueda del alma de algo. Y siempre he vivido indagando en los libros, ¿no? O sea, recuerdo mi época católica, donde me iba a la teología y recuerdo hablar con el cura con el que yo trabajaba y me decía, pero Abraham, es que ya te has leído toda la teología, es que no hay más, ya has terminado con todo. Y mi alma decía, hay algo que falta, hay algo que me falta. Entonces, bueno, pues me fui a Holanda y allí la gente empezaba a preguntarme, ¿tú eres judío? Yo decía, no, yo soy católico. Otro que venía y me decía, ¿tú eres judío? No, yo soy católico. Me iba a una conferencia a Francia, presentaba un documento y me decían, ¿tú eres judío? ¿Usted no será judío? Que no, que soy católico. Yo decía, ¿pero por qué viene todo el mundo a preguntarme si soy judío? Y había una chica ucraniana que vino a mí y me dijo, tú eres judío y lo estás ocultando. Porque en mi tierra hay muchos como tú y se comportan exactamente como tú. Y aquello a mí me llamó la atención porque ya no era alguien que viniese a preguntarme, sino que era alguien que de repente me estaba acusando de algo que yo no sabía. O sea, estaba afirmando algo sobre mi propia identidad. Entonces aquello me hizo dar vueltas por todos lados, me acerqué a otro amigo judío, un poco más amable que la ucraniana, y le dije lo que me estaba pasando. Y él, que venía de América, dice, a lo mejor eres judío de verdad y no lo sabes. Pero hombre, ¿cómo va a ser que soy judío y no lo sé? Dice, bueno, que en España se quedaron muchos judíos. En 1492, cuando llegó la expulsión, se quedaron muchos judíos ahí en España y se convirtieron en criptojudíos. Es decir, personas que mantenían el judaísmo, pero de manera oculta, en casa, donde nadie los viese. Claro, mi respuesta fue la respuesta que me habían enseñado a mí en la escuela, en la clase de historia, ¿no? Los judíos en 1492 se van y ya no queda nadie, ¿no? O sea, no dan la posibilidad. En el libro de texto, cuando llegamos a esa parte de la historia, los judíos se fueron. Bueno, se fueron, los echaron. Los echaron, exactamente. Lo echaron de aquí, de España. Y claro, él me dijo, eso es lo que te han contado, pero esa no es la realidad. Investiga sobre los judíos, los criptojudíos. Y entonces, pues empecé a investigar los Anusim, quiénes son los Anusim, los hijos de los forzados, toda una historia que yo no conocía, ¿no? Y claro, mi parte espiritual de repente empezó a conocer la Torá. O sea, que era la Torá, que eran los comentarios de la Torá. Me recuerdo que había un comentario online que se llama el Mean Loez. No sé si lo conoces, es un comentario. Es un comentario a la Torá que hace un rabino en 1710 aproximadamente, que se escapa a Turquía y combina todo el conocimiento de la Torá, todo el conocimiento al completo.
hay un cabalista que lo traduce, Kaplan, lo traduce al inglés porque estaba escrito en judeo, en ladino, ¿vale? Judeo español. Judeo español, con letra hebrea, pero era español por debajo. Entonces era muy difícil de leer, él mandó traducir la obra entera al inglés y luego lo tradujeron. O sea, en el siglo XVIII todavía había judíos que hablan ladino en Turquía. O sea, yo he estado en Israel y he escuchado a judíos todavía hablando en ladino, en judío español, que es increíble cómo se ha conservado después de 500 años esa lengua, ¿verdad? Sí, siguen existiendo judíos hablando español, o sea, ladino, en Turquía. Hay en Israel te encuentras muchas casas, mucha gente que dice mi abuelo hablaba ladino y hay gente que conserva también el ladino todavía y se puede hablar con ellos y mantener una conversación. Cuando la parte espiritual mía conoce la Torá, conoce el Mean Loed, cada vez siente más inquietud y claro, yo era profesor, yo estaba dando clases de estadística y yo sabía que por mucho que me enseñase un libro, no me podía enseñar igual que me podría enseñar una persona, ¿no? Entonces, claro, de repente sentí esa necesidad como de acercarme a la sinagoga y ver si el rabino estaba enseñando Torá. Y entonces estaba viviendo en ese momento en Holanda, en Maastricht, y me acerqué al rabino de la comunidad ortodoxa de allí y le pregunté, mira, me interesa saber, o sea, usted da clases de Torá, ¿puedo asistir a las clases? Y el rabino, bueno, lo primero que me dijo ¿es usted judío? Y claro, yo en ese momento dije, mira, realmente no sé si soy judío. O sea, si me lo hubiese preguntado hace 6 meses, te hubiese dicho no, rotundamente. Pero después de 6 meses que llevo aquí en Holanda, ya no sé qué decirte. Y entonces él me dijo, bueno, ¿por qué no te conviertes? Y yo digo, ¿pero por qué me tengo que convertir? Si a mí no me interesa convertirme. Si soy judío, soy judío. Si no soy judío, pues sigo siendo lo que tenga que ser y ya está. Y me dijo, entonces vas a tener que buscar a la madre de la madre de la madre, o sea, tienes que hacer una investigación genealógica, que de ahí empieza mi ficción. Tu viaje. Exactamente, por la genealogía. Tienes que subir arriba, 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 llegar hasta la Inquisición, no lo vas a conseguir nunca. Y claro, yo salí de allí, de aquella discusión con el rabino, y dije, mira, a lo mejor no lo voy a conseguir nunca, pero lo voy a intentar. O sea, lo voy a intentar con toda la fuerza. Tomaste como un desafío, como un reto, ¿no? Brutal. O sea, reto aceptado. Exactamente, lo acepté. Y me llevó 7 años, mientras los amigos se iban a tomar cerveza, yo me iba allí a registrar en los archivos y a buscar partidas de nacimiento, partidas de defunción, partidas de, bueno, lo que fuese necesario. Claro, en España tenemos un problema, ¿no? Porque en la guerra civil se quemaron muchos conventos y se quemaron muchos registros, ¿no? Es muy difícil rebuscar en el pasado si tus antepasados son españoles, ¿no? Es un desafío complicado, ¿verdad? Bueno, hay una parte del trabajo que han hecho los mormones, que los mormones se han dedicado a escanear toda la iglesia, o sea, todas las partidas de bautismo, de defunción, todos los libros de la iglesia los han ido escaneando todos los mormones, que normalmente está en Utah, o sea, eso lo tienen ellos allí, las copias se las han llevado a Utah y se puede consultar online, mucho de ellos. Ahora, hay un problema que yo no sé exactamente cuál es, porque cuando yo empecé a hacer la investigación en Holanda, desde España no se podían pedir los microfilm, porque la iglesia había cerrado algún acuerdo con ellos que no se podían pedir los microfilm, pero desde Holanda sí se podían pedir. Entonces yo tuve la suerte de poder hacer la investigación y luego cuando pasó el tiempo los pusieron online y hay algunas iglesias que todavía no se pueden consultar, pero es cierto lo que estás contando, en la guerra civil se perdieron mucho. ¿Qué pasa? Que en la guerra civil normalmente han quemado las iglesias. Entonces cuando la iglesia si tienes la mala suerte de que la iglesia se ha quemado, puedes ir a los archivos civiles. Entonces en los archivos civiles el ayuntamiento no se quemaba, lo que quemaban era la iglesia. Entonces en el archivo civil queda el registro civil, que te permite llegar aproximadamente hasta 1875 y luego con los censos del pueblo, que son un documento también brutal, que muchos de los pueblos que no están bien cuidados, pero bueno, si tienes la suerte de que el pueblo está bien cuidado, pues puedes llegar hasta 1700 aproximadamente. Claro, eso ya te permite saltar a lo mejor y tener la posibilidad de llegar a otra iglesia, a otro pueblo que no se hubiesen quemado. Y bueno, pues yo tuve la suerte de llegar por la línea materna hasta Toledo. O sea, mi familia venía de Almagro, de la ciudad de Almagro. La línea materna venía de Almagro. Estuvieron allí como 400 años. Y los primeros que llegaron a Almagro venían de Toledo, escapándose de la Inquisición. ¿Y por qué Almagro? Pues porque Almagro estaban los caballeros de Calatrava, si no recuerdo que está la orden de Calatrava por ahí, que se oponían a los reyes católicos, que estaban a favor de Pedro I el Cruel. Entonces tenían mucho poder.
y claro, también eso vinieron a Almagro un poco a refugiarse al poder del otro poder que no eran los reyes católicos. Y allí, pues como criptojudíos sobrevivieron muchos años y yo llego 500 años después, empiezo a tirar del hilo y claro, pues llego hasta saber que soy descendiente de los judíos. ¿Qué me pasa entonces? Claro, yo me había sentido católico siempre, pero hay un momento que yo me enfado con la iglesia, o sea, no me enfado con la iglesia, o sea, yo sentía una búsqueda de conocimiento espiritual que cuando me doy cuenta de que soy descendiente de los judíos, pues empiezo a buscar un Talmud, por ejemplo. O sea, que yo quiero saber más de ellos, de qué es, de la cábala, de su espiritualidad, dónde lo encuentro. Y claro, era imposible en España encontrar un Talmud. O sea, es que no había una copia de Talmud. Yo no encontraba en la biblioteca, en los sitios normales, en la Biblioteca Nacional, pedía copias del Talmud, eso no existía. Pedía, yo qué sé, la Inquisición de Ciudad Real, que era de donde pertenecía, tampoco encontraba como los documentos que necesitaba, los libros que buscaba para seguir la investigación. Tuve la suerte de que, bueno, terminé el doctorado, empecé el primer postdoc en Suiza y allí había una biblioteca brutal, o sea, era un campus entero lleno de libros. Y me hicieron una introducción a la biblioteca y claro, yo era economista, entonces se supone que tenía que buscar libros de economía. Pero en cuanto me dejó la chica, digo, puede buscar lo que quiera, ¿no? Dice, usted doctor puede hacer lo que le dé la gana, puede buscar aquí lo que es el conocimiento. Y me fui al libro que estaba buscando de Ciudad Real y allí tenía los 4 tomos y efectivamente encontré que nosotros éramos descendientes de los judíos y bueno, aquello provoca una revolución en mí, ¿sabes? Porque ya tu identidad, o sea, lo que tú has creído siempre, de repente no es lo que eres. O sea, es como que no sabía dónde estaba, ¿sabes? O sea, como que era cristiano, pero era cristiano católico, pero porque alguien en el pasado había decidido ocultarme la verdad para que yo pudiese sobrevivir con la esperanza, yo pensaba, con la esperanza de que algún día seas capaz de volver atrás descubrir tus orígenes. Y volver, ¿no? Exactamente, y volver al judaísmo. Entonces aquello me provocó una revolución dentro de la cabeza. Y ya empecé como a no sentirme cómodo, o sea, yo quería comer carne kosher, por ejemplo, quería mantener más un poco los mandamientos, las mitzvot, y claro, me daba cuenta de que aquí en España era muy, muy difícil hacerlo. Al mismo tiempo, yo ya había cambiado de país como 5 veces en mi vida, porque había estado viviendo, primero me fui a vivir a Alemania, luego estuve 7 años viviendo en Holanda, luego había ido dos veces, o sea, había estado aquí en Madrid, volví a Suiza, luego me cambié a Sevilla y había dado como muchos tumbos y tenía mucho miedo, sino que sabía cómo de difícil era irte a un país donde no hablas la lengua y empezar otra vez de nuevo, ¿no? Pero bueno, vi que no me quedaba más remedio, que era como que no tenía solución, que la única posibilidad que yo tenía de ser feliz era irme a Israel. O sea, solo yéndome a Israel yo iba a ser feliz. Y entonces, pues bueno, pues dije, bueno, pues si este es el camino que tengo que hacer, lo que me ha tocado hacer, pues nada, me lié la manta a la cabeza, y me planté en Israel. O sea, hice alía, llegué allí sin conocer a nadie, sin hablar el idioma o hablando muy, muy poquito. Y bueno, pues te meten allí caña de hebreo cuando llegas, 6 meses al principio, que bueno, pues mientras tanto iba combinando, todavía seguía trabajando para la comisión como experto nacional externo. Y bueno, pues aquello fue evolucionando. Se acabó lo de la comisión porque Israel no estaba dentro o sea, era como de los países, había problemas de dinero y tal. Total, que me quedé sin trabajo y tuve que empezar a buscar un trabajo. Buscas por un lado, buscas por otro, no. Al mismo tiempo salió en 2015, claro, yo hice alía en 2015. Alía significa irse el retorno a Israel, sí. Retorno a Israel. Hice alía en 2015. Entonces, era justo el momento en el que empezaba la ley de los sefardíes. Sí, recordemos a la audiencia que la ley de los sefardíes, el exministro Gallardón hizo un convenio para reconocer la hispanidad o la nacionalidad española a aquellos judíos de origen sefardí que pudieran demostrar, ¿no?, que venían de familias expulsadas, ¿no? Y entonces eso produjo era un pequeño gesto hacia la comunidad judía internacional. Yo no sé exactamente cuántas personas han obtenido la nacionalidad española con ese asunto, pero entiendo que era un gesto más que otra cosa, ¿no?
No, pues yo creo que, yo no sé cómo son las cifras puntuales, o sea, y las voy a decir así al alto, pero por lo menos más de 100.000 personas han conseguido la nacionalidad. Sí, pero que después de 500 años es, digamos, bueno, es algo simbólico, que está bien, ¿no? Sí, sí, que no repara en ninguna manera lo propio, pero que está bien, ¿no? Como una especie de... que luego llegaron los demás gobiernos y como que eso se ha ido dejando un poco ahí de lado, ¿no? Entonces, la situación que yo sé, o sea, la ley de sefardíes estuvo durante 3 años. Anterior a esto había una ley de Carta de Naturaleza que está escrita en el Código Civil Español, que esa no se puede derogar porque habría que cambiar el Código Civil Español, que viene de los tiempos de Primo de Rivera, en las que los sefardíes, por ser descendientes de sefardíes, tienen derecho a la nacionalidad española. Entonces, ¿qué pasó? Que había una gran cantidad de personas que estaban ahí esperando e hicieron la ley de sefardíes como para acelerar el proceso. Entonces, la ley de sefardíes se ha terminado, pero nosotros seguimos trabajando con la antigua ley de Carta de Naturaleza para aquellas personas que sean descendientes de judíos, ¿no? De judíos o sea, que tú, como un anosim, que encuentras tus orígenes judíos que tú no fuiste, tu familia no salió de España, estás ayudando ahora a otras familias que están fuera de España a poder encontrar sus raíces españolas. Claro, entonces nos encontramos con 2 casos. Nos encontramos con los que son judíos sefardíes, que es muy fácil hacer la carta de naturaleza, porque solo tenemos que subir 2 o 3 generaciones y probar que vienen de una zona donde había judíos sefardíes y que el apellido es sefardí. Es decir, si tú llamas toledano y vienes de, yo qué sé, de Argentina, a lo mejor te van a decir que no, pero si tu abuelo venía de la cuenca del Mediterráneo, de alguna de las comunidades, es mucho más fácil que te acepten como descendiente de judío. Entonces, por ahí tenemos los judíos. Lo que pasa con la ley de la nacionalidad de sefardíes es que hay judíos y hay criptojudíos, ¿vale? Entonces, los judíos aproximadamente son 16 millones de personas, de los cuales podemos decir que a lo mejor la mitad o por ahí pueden ser sefardíes, ¿no? La otra mitad son ashkenazis. Fíjate el impacto, y eso quería hablar contigo luego, el impacto de Sefarad, o que es España, en la península ibérica, para los judíos. O sea, durante miles de años ha habido judíos aquí. Me hablas de los escritos judíos, pero a aquellos que les es extraño pensar que hay judíos en España, no ha dejado de haberlos nunca. Igual que en Jerusalén nunca ha dejado de haber judíos. Y España es de esos lugares donde siempre hemos encontrado en toda la historia, que se conoce, antes que los romanos, a judíos, ¿no? Entonces, es impresionante que 1/3, estás diciendo, de los judíos en el mundo son de origen sefardí. Sí, probablemente entre 1/3, sí, 1/3 será aproximadamente. Pero claro, esos son judíos sefardíes que vienen de descendientes, pero es que si luego calcula aquellos que fueron forzados a la conversión, claro, que son cristianos a día de hoy, que no saben ni siquiera que son descendientes de judíos, se estima que pueden ser 100 millones de personas. Claro, de todas las herencias, de todos los herederos, de esas que ha habido mezcla, que puede ser que de padres judíos, madres judías y padres inconversos, lo que sea. Correcto. Pero claro, tú tienes también que tener en cuenta que hay un fenómeno que pasa en España en 1492, que los judíos creo que tienen que salir el 30 de julio. Creo que el edicto de expulsión se hace con fecha 30 de abril. Fíjate. Y dan 4 meses, que terminaba el 30 de julio, que es el día de Tisha B'Av también, que caía ese famoso año. Tisha B'Av. Sí, el día de la ignominia, vamos, es el día que se destruye el templo 2 veces. O sea, es un día trágico para la historia judía. Sí. Ha pasado lo peor de la historia judía, ha pasado siempre en ese día. Colón sale el 2 de agosto. ¿Vale? Entonces, curiosamente, 1492. Se dice que Colón genovés era judío, que posiblemente la tripulación había judíos que escaparon con él. Lo que tenemos claro es que las 3 calaveras eran de familia judía. Ya. La Pinta de la familia Pinto, la Santa María de los Santa María y la Niña de los Niños. O sea que las calaveras, lo que son los barcos que llevaban, todas sponsorizadas por familia judía. Entonces, ¿qué pasa? La salida del pueblo judío, del pueblo criptojudío que empieza a ser perseguido, pasa la mayoría de ella por Sevilla. Sí, es que tú hablas con mucha naturalidad porque tú te conoces muy bien el tema, Abraham. Pues pregúntame a las personas que nos escuchan y están viendo el programa, el judío converso nunca dejaba de ser sospechoso. Era el nuevo cristiano, el marrano. ¿Por qué? Porque se suponía que siempre era sospechoso de mantener la fe judía. Incluso el judío converso de verdad, porque había muchos que se habían convertido al cristianismo de la época, que no practicaban el judaísmo, fueron sospechosos toda la vida.
Y algunos llevaban la letra escarlata o le llevaban la Inquisición les ponía el San Benito, que era la época, era la manera de castigarles públicamente por ser sospechosos. Si llevaban una camisa limpia el sábado, si no comían liebre o cerdo, si no, estaban siempre en la mira. Por eso se llaman los anusim, que es los forzados, ¿no? Los violados, aquellos que fueron convertidos a la fuerza, incluso aquellos que fueron convertidos realmente al cristianismo, seguían siendo sospechosos de por vida. ¿No? Bueno, también las conversiones, las que vemos en la historia, a veces, yo qué sé, ponían en la plaza y echaban agua así bendita y ya eras cristiano. Entonces luego, claro, ellos decían, a mí este agua no, pero que yo puedo entender que de los miles y cientos de miles de judíos, algunos realmente abrazarán la fe cristiana. Correcto. Mira, no me sale cuenta, si me hago cristiano, voy a misa, y ese seguía siendo sospechoso de ser judío todavía, ¿no? Bueno, ten en cuenta que los nazis duraron, o sea, la persecución nazi dura que 5, 10 años, 15, la Inquisición dura casi desde 1482 hasta 1820, que aproximadamente se abole, que son muchos años, ¿eh? Muchos años con árboles genealógicos hechos, con saber quiénes eran los descendientes, que a veces ni siquiera los propios descendientes sabían que tenían... La psicosis, ¿no? De espías, de informadores, del vecino que te denunciaba, del que te quería robar las propiedades, esa psicosis, luego los interrogatorios, ¿no? Que producían con falsas confesiones, porque ya al final decir, mira, confieso, acabo con mi vida, y encima me haces una extrema unción o me das el garrote vil en vez de... Hay veces que yo estoy leyendo, o sea, informes de la Inquisición y tal, ¿no? Y son dolorosos, es brutal, porque lees, por ejemplo, pues Antonia Núñez murió en la prisión de Pena. De Pena, hijo de puta, la había metido allí 7 o 8 años, perdón. y ha quedado como de pena, no lo sé. O también me pasó aquí en Sevilla. A ver, tú o sea, tú como investigador estás escarbando en apellidos, estás encontrando, y ahora ahora vamos a hablar de tu libro, que es a lo que nos lleva toda esta historia, porque tú estás descubriendo tanta historia, porque curiosamente la Inquisición, como los nazis, registraron todo. Porque en su mente perversa creían que estaban haciendo el bien. Entonces no ocultaban, digamos, todos los nombres, todos los interrogatorios, aunque lo que tú dices de Pena era un seudónimo, era una manera de decir, o sea, un seudónimo, una manera de decir algo de manera suave, ¿no? Colón, en la Inquisición llega a América. No solo la Inquisición llega a América. Después, o sea, que tarda poco. 1495. Los curas que estaban allí, que iban con Colón, mandan carta aquí a España diciendo que Cuba, el 90% de los que están allí son judíos. O sea, es brutal. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que de repente hayan llegado allí los judíos? Es que, claro, la única forma que Sevilla con la intención de escaparse. Algunos irán al norte de África, entiendo que algunos van por el Mediterráneo, se van quizás a Asia, o sea, de ahí sale muchísima gente, ¿no? Vamos a ver, las redes judías que había entre la familia eran brutales. O sea, las cartas de pago y eso que habían que hacer, se hacían cartas de pago y tú decías, mi primo que está allí, que le pague a este y este me paga a mí, ¿no? Y entonces... Lo que haríamos hoy un Bizum o un WeTransfer, no sé cómo se llama entonces, el Western Union. Había muchísima unión entre ellos, entonces muchos de ellos escaparon hacia el norte de África. Al norte de África, o sea, antes de la Inquisición, empiezan los judíos a... Quizás esos son los judíos que se han conservado
esos apellidos, esas familias que han conservado más, digamos, que después volvieron a Israel, o que algunos después en el siglo XX sigue habiendo judíos, ¿no? Familias en Marruecos y en diferentes... Muy poquita, ya quedan pocas. Sí, muy poquitas, solo personas mayores, ya queda muy poco de la comunidad antigua, queda muy poco. Pero claro, Andalucía en esos momentos, estamos hablando del siglo X, XI, es la perla de Sefarad con Lucena, que tienen allí los grandes estudios talmúdicos. Los grandes estudios, Maimónides todavía, que sale de Córdoba, del mismo sitio que salgo yo, él es el gran recopilador de la Torá entera, es decir, del Talmud, de la Torá, de todo lo que había, de las misbot, la primera vez que se cuenta, que ya venía de lo que hacía su profesor, ¿no? Que era Al-Fasi, que venía de Fez. Entonces había muchas conexiones. Es cierto que había muchas conexiones entre todos. ¿Qué pasa? Que esas conexiones hay un momento en el que llegan los Reyes Católicos y eso se cierra. O sea, no hay... Entonces, en ese momento histórico es cuando la gente empieza a concentrarse en Sevilla y empieza a salir hacia el Nuevo Mundo. ¿Qué encontramos con la ley de los sefardíes? Que hay una cantidad gigante de personas que son descendientes de judíos, que le hemos podido hacer, que no sabían que eran descendientes de judíos, que le hemos podido hacer la genealogía y encontrarle una nacionalidad española, ¿vale? Entonces, ¿qué ha aportado la nacionalidad española de sefardíes? Por primera vez en la historia de los criptojudíos, no la de los judíos, sino la historia de los criptojudíos empieza a ser reconocida de manera oficial. Es decir, que si tú eres... España no podía hacer discriminación por causa de religión, por ley no se puede hacer discriminación. Entonces, claro, si una persona era judía y era descendiente de judíos, y la ley decía por ser descendiente de judíos, han entrado en esa ley que en principio era para los sefardíes, han entrado los criptojudíos. Y de repente hay un movimiento brutal de gente que empieza a reconectar con un pasado judío y hay un movimiento que estamos viendo, vamos, yo lo veo todo el rato hay gente que llega y me pregunta sobre... Sí, hay mucha curiosidad ahora y hay un resurgir también con una... Yo pienso que también hay un contexto también espiritual, de búsqueda de fe y búsqueda de raíces judías. ¿En qué momento te decides? Claro, todos estos estudios te están llevando a tener un montón de información. Eso es correcto. A una documentación enorme, te lleva a publicar este libro, que son 400 páginas, donde hay una cantidad de apellidos increíbles. Casi 32.000 apellidos tengo ahí. Fíjate. Había listas de apellidos, sí hay listas de apellidos. ¿Qué notaba yo en las listas de apellidos cuando empezaba a investigarlas en profundidad? Que me faltaba la Inquisición de Córdoba, la Inquisición de Sevilla, me faltaba la Inquisición de Cuenca, la Inquisición de Ciudad Real estaba, pero la Inquisición de Barcelona, la Inquisición de Murcia, o sea, había como zonas de España que no estaban cubiertas por los libros, por las listas. Las listas estaban hechas, no sé quién hizo las listas, pero las listas circulaban por internet. Y el que empezó a hacerlas debería de ser un judío que no pensó en los criptojudíos. Entonces yo necesitaba como añadir ese legado a la lista, ¿no? Claro, la lista original a lo mejor tenía, yo qué sé, 6.000 y se ha convertido, pues eso, en 30.000 apellidos. ¿Qué pasa? Que claro, yo llevo desde 2015, estamos casi a las puertas de 2026, pues 10 años trabajando continuamente haciendo genealogía. Continuamente hablando con gente que de repente piensa que es descendiente de los judíos. Continuamente explicándole cómo hacer, lo que se siente, acompañándolo en el proceso. O sea, es algo que le pasa a la gente y estoy ahí al teléfono horas y horas hablando con la gente, explicándole qué es lo que tienen que hacer. Claro, se me ocurrió, digo, bueno, ya que tengo la lista, voy a hacer un poquito de introducción, ¿no? Pues voy a contar un poco quién es judío, quién define qué es judío, qué es no ser judío. Ahora vamos a hablar de eso. Y bueno, pues empecé y prácticamente era el momento también de decir, bueno, pues es una herramienta sobre todo para aquellos que están buscando, ¿vale? Vale, en lista de apellidos judíos y criptojudíos, bueno, tenemos al Dr. Abraham García. Este libro está disponible en Amazon, muy pronto va a estar disponible en Librería Los Olivos, estamos trabajando en eso. ¿Y qué vas a encontrar cuando tú abres este libro? Una pequeña introducción, como tú has dicho. ¿Quién es judío y quién no es judío? Porque una cosa es tener un apellido judío y, como tú has dicho antes también, otra cosa es ser judío. O sea, realmente los apellidos se dispersan. El judío cambiaba su apellido normalmente cuando había en esa conversión, ¿no? En ese nuevo cristianismo. O sea, como nuevo cristiano tenía que cambiar un poco su pasado judío, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? El deán de Toledo hace una recopilación, en 1400 escribe los principales apellidos de los judíos. Y dice, los principales apellidos de los judíos de Toledo son Falcones, Guajires,
Mojato, que son apellidos que no suenan. Y luego dice, 100 años después hago la recopilación de los descendientes y se llaman todos Núñez, García, Torres. Entonces, claro, vemos un salto de los apellidos. El que sabía... háblame un poco del origen de los apellidos, porque damos por hecho los apellidos, pero no es algo tan o sea, digamos, de la historia, ¿no? O sea, a lo largo de la historia eran familias, quizás no era tanto el apellido, sino la familia, de quién eres, pues eres de aquí, de allá, el origen, el pueblo, ¿no? Sí, claro. Hay distintas clases de apellidos, que pueden ser, por ejemplo, apellidos que se relacionan con los oficios, apellidos que pueden ser zapatero, pintor, no lo sé. Hay apellidos que se relacionan con la localización, pues Córdoba, de Córdoba, ¿no? Entonces Juan de Córdoba. En principio el primer Juan de Córdoba sería que venía de Córdoba. El segundo, pues ya es que su padre era Juan de Córdoba y tú eres Pepe de Córdoba porque tu padre es Juan de Córdoba. Sí, en esa época que igual no había tanto registro, quizás era fácil, ¿no? Entre comillas, fácil, pero en las sinagogas o en las iglesias, cuando había nacimiento, se escribía y ahí es donde se dejaba reflejado, ¿no? Claro, en la sinagoga normalmente se escribía como tú eres Pedro, hijo de Juan, pero no se escribía apellido normalmente. Claro. Cuando llega el Concilio de Trento, en 1530 o por ahí, que dura un montón de años, o sea, porque el Concilio de Trento no es que sea un año, creo que dura hasta el 1560 aproximadamente, las fechas no son fijas, o sea, no tomarme el dato. Ahí empiezan a institucionalizarse el hecho de que las personas tengan que registrarse en la iglesia. Entonces, ahí es cuando empezamos a comenzar con los libros de bautismo. Entonces, claro, en el libro de bautismo normalmente aparece el nombre de tu padre y de tu madre, o sea, y aparece el apellido que tenía tu madre y tu padre. Al principio se ve, pues, por ejemplo, yo qué sé, Juan Cojo, pues porque era cojo, ¿no? O Calvo, pues porque el primero sería calvo y así va siguiendo. Pero... Bueno, perdona, en la Biblia, en el Tanaj, las genealogías son muy importantes. Sí. Hay una escritura claramente desde Adán, tenemos genealogías hasta David y luego seguimos. El Nuevo Testamento comienza con genealogías para situar el origen de Jesús o de Yeshua en su origen desde la primera generación. Correcto. O sea, qué claro tenían los judíos el hecho de dejar registrado, como tú dices, no había apellidos, pero hijo de, es al final es quién eres, de dónde vienes, ¿no? Y además la Tanaj hace una cronología muy bonita porque no cuenta los años, sino que cuenta cuántos años viviste tú y con cuántos años tuviste tu primer hijo. Es verdad. Y cuántos años tiene el segundo y cuándo tuvo su primer hijo. Entonces, a la edad si lo haces meticulosamente, ves que está todo calculado. Se puede calcular, creo, exactamente hasta Moisés. O sea, luego después de Moisés no sé si haya documento. La Tanaj deja como de registrar, pero bueno, luego vienen los libros de los jueces, se saben los años que son los jueces. Pero le da mucha importancia a la genealogía. Mucha. No hay apellidos en aquella época. O sea, no sabemos que había apellidos. No tenemos constancia, ¿verdad? No hay apellidos. Las familias, eran las tribus, y era de la casa del pueblo, de uno de los pueblos, era de Leví, de Judá, o era de diferentes tribus, pero no había esa... Yo creo que los apellidos comienzan a formalizarse a partir del Concilio de Trento en España. Ajá. En otros países, por ejemplo, en Turquía, hasta que no llega Atatürk a 1920, no había apellido. Eso es un problema, porque para hacer investigación, cuando llega, no hay forma de seguirla. Entonces, los judíos que se llamaban de un apellido claramente judío, como tú has dicho bien claro, Falcone, de repente es Halcón, o de repente pasa a ser Burgués, que es de Burgos, o viene a ser... ocultan el apellido. Ocultan el apellido que les lleva detrás. Entonces, ¿eso no te causa una barrera? Correcto. Para saber cuál es cuál. Un García era el que no sabía quién era el padre, ¿no? Eso es exactamente, el que nadie sabía de dónde venía era García. Era, ¿no? García. Y claro, pues si eres judío y tienes un apellido muy judío, si te pones el García, es la forma mejor de borrar un poco tu Eso, rastro, exactamente. ¿no? Entonces, claro, los apellidos más comunes, ¿qué pasa? Que habrá García que sean descendientes de judíos y García que no sean descendientes. Entonces, eso es lo que quiero indicar también con el libro. El apellido es solo una indicación. Eso es. Tú no estás seguro de si eres descendiente de judío hasta que no se hace una investigación genealógica seria. En el momento en el que hace una investigación genealógica seria y pruebas que realmente tienen los documentos, claro, la genealogía no es infalible tampoco, ¿no? Pero es la indicación más fuerte que tenemos. Fíjate que hasta los cementerios, bueno, en el caso de Toledo, hemos visto lápidas incrustadas en las catedrales, reciclaban las lápidas judías que estaban escritas en hebreo o lo que sea, o nombres judíos, las profanaban esas tumbas, o sea que tampoco puedes ir a un cementerio a encontrar pruebas o evidencias, muy difícil en España o en lugares donde
se ha profanado tanto, ¿no? Los cementerios. Hombre, ¿no? yo cuando empecé la investigación pensaba que no iba a encontrar nada y al final lo que encontré era tal cantidad de documentación que no era capaz de Sí, moverla. O sea, eran cajas y cajas de informes que había hecho de las familias que estaban allí en Almagro, que eran descendientes de los judíos. Entonces, aquí, que está aquí en Madrid, el archivo de la Inquisición, es brutal la cantidad de información que hay ahí. No están todas las Inquisiciones, pero está el 90%, la cantidad de material que se guardó. O sea que sí que es cierto que hay documentos que no se pueden acceder y hay gente que hace la investigación y no puede llegar al final. Pero hay muchas probabilidades de que se llegue también a algún sitio porque la documentación, y hay mucha documentación que está subida online, pero no toda está subida online. Entonces, bueno, pues claro, entonces el apellido sirve de indicación. ¿Qué pasa también? Que claro, tú puedes utilizar el libro, tú quieres saber si tienes algún descendiente judío, no te importa por qué, algún ascendiente judío, no te importa por qué rama lo hagas. Pues coge el libro y ¿sabes el nombre de tu abuelo? Pues coge el libro y mira si está el apellido y por el que veas que sí que está dentro de la lista tienes más probabilidades que si te vas por otro lado. De todas formas, a día de hoy, con el internet, con las bases de datos que hay, es bastante fácil armar un árbol grande que llega hasta más allá de la Edad Media en poco rato si tienes suerte. Hemos visto también que hay empresas que cogen el ADN y analizan tu ascendencia. Yo personalmente no lo recomiendo, pero creo que también últimamente ha habido filtraciones de datos, ha habido hackeos a bases de datos de ADN y por lo tanto yo tengo mis dudas, pero sí es verdad que hay también una manera de ver un poco de dónde viene tu familia, tu ascendencia y demás, ¿no? Lo que pasa es que la información que ellos tienen, primero, bueno, yo escribo también en el libro sobre esto y realmente yo creo que te dicen tú eres un 2% de judío o eres un 1% de judío. Y realmente eso lo que significa es que en su base de datos... En la coincidencia del 2% de... No, tú tienes, o sea, tienes como 10 marcadores, vamos a ponerle. Entonces, de 100 personas que hay una con tus mismos marcadores que es judío, que te da un 1% de judío, pero tienes 99% de otras personas que tienen los mismos marcadores que no dicen que eres judío. Entonces, realmente te da una indicación, pero vamos... que estos que han venido, de esto del 1%, no te puedes, la cantidad de clientes que han llegado, que tengo un 1% de judío, ¿qué hago ahora? Y claro, empezamos a estudiarle y a veces le encontramos, no ni siquiera por la rama que le estaba buscando, ¿no? Pero realmente la genética creo que a día de hoy todavía está muy en pañales para hacer esto, gracias a Dios, a lo mejor. Y también yo estoy de acuerdo contigo que es un poco peligroso. De hecho, creo que Israel ha prohibido los test genéticos. Ah, mira. Los ha prohibido porque caen en manos de empresas o de seguro que ven que tienes una probabilidad de tener cáncer y entonces pues te ponen una cuota mucho más alta de la que... Entonces es bastante peligroso y lo ha eliminado. Claro, imagínate tus datos ya más íntimos imposible. O sea, ya lo más íntimo después de eso es el pensamiento, o sea, de toda tu genética. Descubro que tengo un apellido judío, eso no significa que sea judío, puedo investigar. Claramente tú fuiste a un rabino, lo normal es que el rabino te diga no eres judío, no te conviertas, conviértete y ya o sigue otro camino, ¿no? Sí. Pero aquí no hablamos de religión, hablamos de tus orígenes, de saber quién eres, de dónde vienes. Hay gente que eso le importa poco y hay gente que está más preocupada. Pero como dato interesante para conocer el porcentaje de personas en España que tienen apellidos judíos, ¿tú qué te aventurarías a decir, por ejemplo? ¿Qué porcentaje de personas en España puede tener apellidos? No significa origen, que sean criptojudíos. Tú me has hablado de 100 millones en todo el mundo, sí, pero en España. Bueno, en España genéticamente dicen 20%, ¿vale? O sea, 20% de la población de España, que son a día de hoy 48 millones, 50 por ahí, son un montón de gente, o sea, es mucha, mucha gente. Ahora, que tengan apellido judío, yo creo que más todavía. Porque claro, el tener un apellido de los que aparece en la lista no significa que sea judío, pero hay muchísimos apellidos, que son los apellidos más comunes, siempre están todos, ¿vale? O sea, Rodríguez, Fuentes, Pérez, Gómez, Núñez, Muñoz, son los apellidos que aparecen más veces perseguidos en más sitios de la Inquisición. La lista indica también el lugar donde el apellido ha sido perseguido, es decir, ponen Gómez y aparece perseguido en la Inquisición de Córdoba, en la Inquisición de Sevilla, en la Inquisición de Toledo. Eso te permite un poco saber si tiene más posibilidades o menos probabilidades. Entonces, yo lo que digo siempre es utilizar la lista con inteligencia, es decir, tú tienes un árbol genealógico, yo tengo un apellido que aparece ahí, ¿vale? Toledano, vamos a poner Toledano, que siempre... ¿Eso significa que sea judío? No. Ahora, yo tengo un árbol genealógico que llega hasta 1492,
¿vale? Y tengo ese apellido toledano allí en 1492. Y viene de un pueblo que se llama Almagro, ¿vale? Que es Ciudad Real, y da la casualidad que hay gente perseguida con el mismo apellido. Claro, ya la intensidad, la probabilidad es mucho más alta, porque Almagro en 1492 con el apellido toledano no hay tanta gente. Entonces, yo lo que digo, la investigación genealógica hay que unir espacio y tiempo, ¿vale? O sea, en qué época está siendo perseguido, en qué época tienes tú a tus personajes sí, porque no creo que nadie, o muy poquita gente, sería totalmente residual, que alguna persona que no fuera judío fuera perseguido por ser judío. O sea, sería muy difícil. O sea, podría ser un protestante, que fuera perseguido por ser protestante, o reformador, lo que sea. Y también habrá persecuciones por ese... por iluminados también, encontramos en la Inquisición iluminados, bigamia, hay muchas persecuciones que no... ¿Qué pasa? Que al principio la Inquisición comienza con los judíos, o sea, ni siquiera los moriscos. Hay moriscos que vienen luego, o sea, pero los primeros años de la Inquisición van a por los judíos. Luego se van ampliando las razones. Protestantes también son perseguidos por ser protestantes. Bueno, bajo mi punto de vista, los primeros protestantes había una gran cantidad de judíos, porque los que tradujeron la Biblia al español eran judíos, hablaban hebreo, y fueron tanto Cipriano de Valera como Casiodoro de Reina, que podían ser monjes, pero eran de origen judío, ¿no? Porque son familias que hablaban el hebreo y conocían bien claramente, y ponen en castellano, en ese castellano del siglo XVII, ponen la Biblia completa, que estaba terminantemente prohibido, ¿no? Y acabaron muchos de ellos en la hoguera. En cada nombre tienes un numerito, en cada apellido tienes un numerito. Correcto. Si vamos después, vemos en la bibliografía dónde has encontrado. Eso es o sea, es un trabajo de investigación increíble, donde sitúas, incluso enlazas a el lugar donde puede alguien comprobar ese tomo, claro, e ir a ver ese apellido concreto, y voy a ir, por ejemplo, a el Código Civil Español, Agencia Estatal de Boletín Oficial del Estado, y después el artículo, ¿no? Ese es que has cogido justo una serie de apellidos que fueron aceptados para dar la nacionalidad española. Bueno, es el primero que me ha salido aquí. Pero vamos, ese es que hay una lista de judíos que fueron aceptados para tener la nacionalidad, creo que en 1930 o por ahí, que se escapaban también de las persecuciones de los... Sí, pero que no es una... a ver, que este libro no es solamente para que tú agarras y digas mi apellido, me busco mi apellido, está en la lista. No, me acuerdo, hace muchos años había un ordenador en Tel Aviv, ¿no? Que también ponías tus apellidos y te decía, ¿no? Pero me imagino que... Ya no está, ya lo han quitado. ¿Por la ley de protección de datos o...? Beit Atefusot, no, porque se están dedicando a otra serie de cosas en el... Yo recuerdo hace muchos años, que tenían había un ordenador allí, y tú ponías tus apellidos y decía, este sí está, este no está. Sí, pues algo así. Ya está, pero no. Pero este te sitúa dónde está documentado en España. Claro. ¿De dónde has sacado la información? Bueno, en España, o México, tenemos la Inquisición de México también, la de Cartagena de Indias, que también me parecía importante, la de Perú, la de Boa no está, pero sería interesante también meterlo. Entonces, claro, es un trabajo de investigación. La idea es darle herramientas a aquella persona que está intentando buscar un poco, encontrar o saber, o con el derecho, yo qué sé, como yo empecé, que no tenía ni idea de por dónde ir. Pues claro, el libro está destinado a facilitarte un poco la labor de búsqueda. Es un trabajo enorme. Yo no sé cuánto tiempo te ha llevado escribir esto. Me ha llevado tiempo. Te ha llevado tiempo, es un trabajo de documentación enorme. No, me entiendo que no lo das por terminado, que esto seguirás trabajando en ello. Claro, claro, eso es el problema, que está en la primera edición. La primera edición formal es la segunda edición, porque tenía una previa, pero esta como que le he puesto mucho input encima. Claro, cada vez que me llega un libro nuevo que encuentro, tengo una lista nueva. Entonces, claro, cuando pase un poco tiempo, habrá que darle una revisión, ampliar exactamente, y seguir incrementando, y bueno, pues con la idea esa de ir generando una base de datos para que la gente pueda realmente acceder a la información. También es una recopilación de bibliografía, porque claro, si tú no sabes dónde buscar, te voy a dar el sitio donde el nombre del libro al que tienes que ir a mirar, ¿no? Entonces... los judíos fueron expulsados de España y la gente cree que solamente España expulsó a los judíos, pero los judíos fueron expulsados de Reino Unido, Francia, de Alemania, de Portugal. O sea, realmente han sido una piedra en el zapato de las sociedades posmedievales, digamos, y han sido perseguidos, maltratados por centenares de años. Hay criptojudíos también en otros países. Tenemos también datos, información, como en España, que donde la Inquisición en el sur de Europa fue tan terrible. Digamos que el norte de Europa, que quedaron al otro lado del Concilio de Trento, digamos... Si hay información de la Inquisición, yo te puedo hablar de la experiencia personal de búsqueda, ¿no?
encuentro gente que se va a Ámsterdam y hay árboles genealógicos que dicen estábamos en Ámsterdam, pero nosotros veníamos de Madrid, ¿no? O sea, sabemos que nuestra abuela venía en Madrid, pero en Madrid era 1600, pero entonces vuelven allí a Ámsterdam e inmediatamente entran dentro de la comunidad y son aceptados. Entonces, no tenemos, yo no tengo capacidad de decirte hay inquisiciones en otros sitios. Como lo hicimos en España, creo que para la documentación tanto de la Iglesia como de la persecución de los judíos, creo que se hizo una labor aquí brutal de... Aquí, pero también allá de los mares, digamos. O sea, también cuando la Inquisición llega a América, como hemos dicho. Sí, y era, en México hay 3 inquisiciones. En México, en Perú yo y en estaba Cartagena. En el museo de la Inquisición en Lima y es terrible. Y en Cartagena de India. O sea, son brutales. Y allí también hay documentos y hay... O sea, pero claro, aquello era España. Sí, sí, que era el virreinato, era una provincia española. Exactamente, que lo Entonces se extiende claramente el mismo persecución que hay aquí. La Inquisición llega hasta Goa en la India. En la India hay una sinagoga allí de la época de los portugueses que llegaron. Se han encontrado sinagogas en el Oriente, Extremo Oriente, ¿no? Sí. En China, en profundidades de Asia, ¿no? Hemos encontrado sinagogas y judíos en África, en Etiopía y en muchos lugares, ¿no? Correcto. Lo curioso es que han mantenido las costumbres prácticamente intactas y la Torá muy reconocible, ¿no? Eso quería hablarte, por ejemplo. Hay muchas costumbres que tenemos que no sabemos de dónde vienen y que hacemos, por ejemplo... los entierros se enterraban con mortaja, no se enterraba en caja. A lo mejor era porque eran pobres, pero la tradición judía también dice de enterrar así con mortaja, ¿no? Barrer. Esto es una cosa que casi todo el mundo que es descendiente de judío hace y no lo sabe. Cuando barren las mujeres siempre barren hacia el centro, porque la mesuzá estaba en la puerta. Entonces no querían echarle lo normal, cuando lo lógico sería barrer para la puerta, ¿no? y echar el polvo fuera. Pero los judíos no, hacían montones en medio y luego lo iban recogiendo. Y aquí, conforme estamos hablando, mucha gente se va a dar cuenta de que ellos también han estado recogiendo, porque es algo que instintivamente ves hacer a tu madre o a tu... Sí, lo heredas. Bueno, como hacer el pan, como partes el pan. Eso es, la gastronomía judía en España está... O sea, nuestra gastronomía está impregnada enormemente de la cocina sefardí, la cocina judía, y tantísimas costumbres, ¿no? Sí, sí. Muchas cosas. Es que, a ver... nuestras raíces judeo-cristianas están ahí, es innegable, tanto por la tradición cristiana, que agarra una Biblia judía, hebrea, y la lleva al mundo griego, al mundo romano, y hereda mucho de ahí, pero luego también lo que tú estás diciendo, la presencia judía en España es antiquísima, ¿no? Sí. Sí, y aparte, se ve en todas las partes del arte, ¿no? También de, yo qué sé, la bibliografía, los libros que se escriben, no lo sé. Bueno, ver el Greco es espectacular, ¿no? Ves artistas como el Greco, es increíble, el mensaje es escrito, ocultos dentro de esos mensajes con letras hebreas, con símbolos, camuflado, ¿no? Veíamos que el Greco es este ejemplo claro de un cripto judío que tiene que sobrevivir, ¿no? Y que esconde dentro de su arte los mensajes ocultos, ¿no? Pues eso, y lo vemos también en Cervantes, por ejemplo. Quijote, ¿no? El Quijote, que dicen que hay páginas enteras del Talmud, que están ahí entre discusiones que tiene Sancho y el Quijote y están ahí como encubiertas. Claro, esos son signos que solamente en la Saío de Tormes también leía que probablemente estaba hablando y que está escrito por un judío que se ha identificado también. ¿Por qué no se avergüenza? O sea, todo lo que está pasando en Israel ahora, tú vives en Israel, todo lo que hemos vivido los últimos años, pero ya no los últimos años, sino las últimas décadas. O sea, ¿por qué no se avergüenza? Hasta hace poco ser judío en España era como una maldición, la gente escupía cuando hablaba del judío, se siguen transmitiendo de manera oral el famoso Niño de la Puebla, historias negras de donde los judíos vivían en sus... Líbelos de sangre, que se dice, ¿no? Eso es, o sea, ¿qué inquina hay todavía, ¿no? Hacia una parte tan importante de nuestra cultura y donde el 20% de los españoles somos judíos, o sea, aquellos que tienen ese odio antijudío, anti-israelí, anti-hebreo tan profundo, descubrieran que son judíos, ¿qué harían, no? Pues cambiarían las cosas mucho, pero de todas formas en España se ven también en España, estoy hablando de España, se ven la judaidad, o sea, hay mucha gente que tiene amor hacia el pueblo judío y luego también hay un odio que también está, yo qué sé, por la política o por lo que sea,
Pero también es algo cultural, ¿no? O sea, hemos hablado de matajudíos. Hasta hace poco, ahora es un motajudíos. El monte de los judíos. Bueno, antes era matajudíos. Despeñaperros. Sí, despeñaban a los árabes, a los moros, pero también despeñaban a los judíos. O sea, hay una tradición fuerte de antisemitismo que quizás venga de la Inquisición, de un odio cultural que ha ido pasando de generaciones, no lo sé, por puro desconocimiento. Aquí vemos la portada de tu libro, nos presenta a una liebre, sí, que representa a los judíos, y el perro pues representa a, digamos, esa iglesia que está... Bueno, la historia de la portada viene de la Agadá Dorada de Barcelona, que aparece una imagen parecida en la página de... Cuando se habla de fuimos Abadín Ainu, que se dice en hebreo, ¿no? Que fuimos perseguidos por los egipcios, fuimos esclavos, ¿no? Y bueno, tiene todo el dibujo del que estamos haciendo como las pirámides allí en Egipto, y arriba aparece esta imagen, ¿no? Y esto es un trabajo de un tal Epstein, de un investigador que empieza a investigar, y bueno, pues la liebre en los bestiarios medievales se empieza a asociar con el pueblo judío porque tiene la capacidad de escaparse muy rápido, tiene las orejas muy grandes y tiene la capacidad de mudar el pelaje, ¿no? Cuando llega el invierno pues se hace blanca y entonces nadie sabe exactamente, entonces se empieza a identificar como con el pueblo judío. Y por el otro lado tenemos los perros que siempre aparecen como persiguiendo a las liebres, ¿no? Y entonces en los mismos que hacen las iluminaciones para los códices españoles católicos, luego hacen las iluminaciones, son el mismo artista, se puede ver que son por lo menos la misma escuela. Y claro, en el momento en el que tenían la posibilidad reclamaban como un reclamo muy pequeñito, porque ese dibujito parece muy pequeño, te tenías que fijar muy... Y ponían la liebre sentada por primera vez siendo servida por el perro como una forma de esperar que bueno. Y se asocia también a la historia esta de Jacob y con Esaú, que se está peleando. Y bueno, pues... el primogénito... eso es. Y Esaú trae Esaf, no sé muy bien cómo se dice, Esaú creo que se dice en español, ¿no? Trae una liebre para entregársela al padre porque no había encontrado otro animal. O sea, el padre le dice, te voy a dar a Isaac, le va a dar una bendición. Dice, necesito comer algo para poderte dar la bendición, para estar contento, búscame algo del campo. Y claro, los historiadores empiezan, y en casi todas las Biblias, si te fijas, Esaú viene con una liebre. Pero la liebre no es kasher. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que el padre acepte? Y claro, la idea es esa de que, bueno, el pueblo judío sigue todavía ahí con la bendición esa especial de Isaac, que bueno, que se la robó a Esaú, y que entonces, bueno, pues es un poco la dramática del pueblo, que en esos momentos, o en momentos como este, ¿no? También, que hay mucho antisemitismo y que se nota como más fuerte. Pero bueno. Si conociéramos más nuestra historia, quizás no estaríamos condenados a repetirla, ¿no? Quizás el saber más acerca de dónde venimos. Yo no creo que descubrir que tienes apellidos judíos te vaya a cambiar la vida, no creo que sea necesario, simplemente que sepas que, pues oye, que podemos tener un origen, una familia, una ascendencia judía, que eso ha enriquecido a España, nos ha enriquecido culturalmente y nos ha traído, bueno, para mí ha traído la Biblia, ha traído la Torá y ha traído el Mesías, que es lo que nosotros creemos, y entonces más que recelos o rechazo, odio, tendríamos que tener agradecimiento al pueblo judío porque realmente en España ha dejado una huella increíble. En España, en el mundo. En el mundo. Bueno, claro, yo hablo de lo que tenemos cerca, ¿no? En el mundo, ¿verdad? Pues Abraham García, lista de apellidos judíos y criptojudíos. Estará en Libreos Olivos próximamente. Si no, si tiene mucha prisa, la puedes pedir en Amazon, porque creo que están tardando mucho en entregarlos. Sí, y si no, también en la página web nuestra, que es www.raices-enmediojudías.com. Vale. Y si alguien está interesado también en hacer su genealogía o le interesa, pues desde allí hay un WhatsApp. Raíces-en-medio-judías.com, o sea, es raíces judías con _en-medio.com, y ahí hay un WhatsApp y me podéis escribir y os contesto yo directamente para indicaros cómo... Fantástico. Oye, ¿nos dejas comer las demás? Te esperamos de vuelta por aquí algún día. Pues cuando queráis. ¿Vas a presentar el segundo tomo? Venga. O para ponernos al día de muchas cosas. Venga, pues muchas gracias. A ti, Abraham. Venga. Os dejamos en la compañía de Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Hasta pronto.